Vamos a meditar en las Escrituras. Yo espero que usted traiga su Biblia, porque independientemente a veces de la comodidad que nos da, digamos, las pantallas donde usted puede ver los textos, nunca va a cubrir el hecho de que usted y yo nos metamos, escudriñemos las Escrituras. Israel hace unos días hacía un recuento, ¿no? De que antiguamente, y ya decimos antiguamente que no es tan antiguo, muchas congregaciones tenían la costumbre de que cada semana en sus informes pues pedían cuántas Biblias trajeron, así que las personas levantaban su Biblia y traían sus Biblias, ¿no? Y pues de repente, pues eso cambió. Bueno, no solo eso, yo fui formado en ese contexto y realmente yo le agradezco a Dios, ¿no? Por una razón, porque me enseñó disciplina y me enseñó realmente a escudriñar las Escrituras, porque además de eso había un tablerito que decía cuántas Biblias la gente trajo, cuántos capítulos leyó la gente, cuántos versículos memorizados de las personas lo tenían durante cada semana. Así que de alguna manera había un crecimiento y aunque pues, pudiéramos nosotros echar un choro, de repente eso nos daba un indicativo de que estábamos sembrados y plantados en su palabra. Y por eso nunca va a suplir. Yo sé que si yo le pregunto, ¿trae su Biblia? Algunos van a levantar su celular. Nada más déjeme hacerle su aclaración, ese se llama celular, no es Biblia. Tiene una Biblia en su celular, ¿no? Pero yo estoy seguro que por más que usted tenga tanta disciplina, pues se distrae con ello. Por eso nunca va a ser la diferencia en que usted sienta la textura, el manejo, etcétera y todo eso. Ayúdeme por favor abriendo su Biblia en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y en realidad podemos decir que fue el último profeta que se reconoce que fue enviado al pueblo de Israel. Por muchos años Dios había hablado al pueblo de Israel a través de los profetas, lo dice Hebreos. Y Dios envió uno y otro profeta hablando a cada uno de los reyes y por consecuencia también hablando a cada uno de los ciudadanos, tanto del reino del norte, del sur, de Israel. Y cada profeta venía con una exhortación bajo una circunstancia diferente y venía una palabra de Dios para ese tiempo. Pero vemos curiosamente, no sé si curiosa, dolosamente, que el pueblo de Israel, cuando estaba bien, buscaba a Dios. Y cuando se sentía a gusto, dejaba de buscar a Dios. Y entonces vivía una vida así, para arriba, para abajo, una espiritualidad muy lejana, una espiritualidad quizás tan fría, apática. Y Dios enviando uno y otro profeta. Y llegó el momento en que Dios envió el último profeta, que es el profeta Malaquías. Y fue el último profeta, no lo dice la Biblia, pero yo quisiera tratar de pensar que Dios dijo, bien, ya estuvo bueno, les ha enviado uno y otro profeta y ellos no han regresado su corazón hacia mí. Así que voy a darles la oportunidad de enviar un último profeta, pero les voy a dar una advertencia. Y la advertencia es fuerte y seria, pero también además de la advertencia, viene también con una promesa. Vea por favor Malaquías capítulo 4, los últimos dos versículos del capítulo 4. En realidad Malaquías es es un libro muy corto. Versículo 5, Dios diciendo, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y allí termina. Terminando este último versículo, esta última porción, hasta que nace Jesucristo, es decir, lo que usted tiene aquí en su Biblia, que lo separa de una hoja a la otra, hay un lapso de unos 400 años. Así que el último profeta que fue enviado por Dios, Dios guardó silencio por 400 años. Ahora, ese guardar silencio me refiero al enviar un profeta aprobado por Dios, porque en esos 400 años que nosotros vemos, desde el último profeta hasta el nacimiento de Jesús, hasta donde inician los evangelios, vemos una actividad primeramente de Dios tocando el corazón de la gente, pero
Pero también hay otra cosa. El pueblo en esa hambre, en esa necesidad, en esa situación de no tener guía, de no tener un profeta que les diga vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, aunque ya tenían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Sencillamente ellos empezaron a desviarse de aquí para allá. Encontramos que se van a infiltrar corrientes filosóficas, doctrinales, que van a estar atacando directamente a la religión judía de aquel tiempo. Y no solo eso, sino también la filosofía va a influenciar mucho. Una de ellas es la filosofía helénica. Los griegos influencian mucho a la comunidad judía. Pero no solo ellos influencian, la comunidad absorbe esa filosofía. Y por allí hay un poquito como que de un despertar de un grupo de gente, o más que nada de una familia, y usted lo puede leer porque de repente usted dice, no, algunos libros esos no los puede leer. No, puede leerlo porque es histórico. Si usted quiere leer por allí, encontrar el libro de Macabeos, primero y segundo de Macabeos, es un libro histórico, más o menos entre el 160 y 165, relata una historia de una revuelta de una familia, la familia Martillo, que ellos en su celo por recuperar el judaísmo puro y en su celo por volverse a Dios, cometen muchos errores, asesinatos, etcétera y todo eso, pero quieren hacer reflexionar a la gente para regresar a Dios. Pero en ese tiempo no hay profeta, hasta que 400 años después se rompe este silencio. De hecho, se le ha llamado así el gran silencio entre Malaquías y Mateo. 400 años es el gran silencio. Dios no habló. Y qué triste que nosotros podamos caer en una situación en la que después de tener la palabra, Dios caiga en un silencio por nuestra frialdad, por nuestra poca respuesta hacia Él, por nuestras costumbres, por dejarnos influenciar por todo y no por volvernos a Dios. Y Dios envía con una advertencia. Regresa otra vez. Dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Primero es esta promesa. ¿Cuál es esta promesa? Yo enviaré al profeta Elías. Ahora, no se estaba refiriendo aquí Dios a que iba a reencarnar o a haber una encarnación del profeta Elías después. Tampoco estaba hablando de que el profeta Elías iba a resucitar. Estaba hablando de un personaje con unas características similares al profeta Elías. No tanto en señales de sanidad y prodigios, sino con un mensaje fuerte que iba a traer ahora este hombre que iba a representar en cierto sentido al profeta Elías sin ser el profeta Elías. Y me estoy refiriendo a Juan el Bautista, o Juan el que nosotros conocemos como Juan el Bautista. Pero vea por favor que la labor que Dios le encomienda diciendo el profeta Elías va a venir, y ese profeta Elías va a tener una encomienda, y esa encomienda tiene que ver con una conversión de corazón. Vean lo que dice en el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ojo, y lo que dice, y si no hay esta conversión, Dios iba a herir la tierra con maldición. Bien, pasan 400 años. Nace Jesús. Jesús inicia su ministerio 30 años después de que nace. Pero él, al iniciar su ministerio, hay algo que ocurre antes de él. Me refiero a un hombre llamado Juan el Bautista, que era primo precisamente de Jesús, y que él inicia con esta encomienda, conversión. Y aunque no literalmente habla de convertir el corazón de los padres hacia los hijos, Juan el Bautista venía con un mensaje fuerte, directo y quizás no tan agradable: arrepentidos. Y venía con un mensaje quizás ni siquiera hasta homilético y hasta pudiera resultar ofensivos cuando veía a la gente diciéndole: ustedes son como una generación de víboras, están huyendo del fuego. Así que el mensaje de Juan el Bautista fue fuerte, porque la encomienda o la misión que Juan tenía era preparar el camino para que Jesús viniera. En otras palabras, la encomienda de Juan el Bautista era
llevar al pueblo al arrepentimiento para ver la gloria de Dios a través de Jesucristo. Ahora, por favor, ahora abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 3, por favor. Y quiero que veamos, por favor, la misión que tiene Juan el Bautista. Vuelvo a repetir, y su misión era que el hombre fuera llevado al arrepentimiento, y en ese arrepentimiento, donde tenía que ir el hombre, hay 4 cosas que son sumamente interesantes y que nosotros podemos clasificarnos en algunas de ellas. Vea por favor cómo inicia capítulo 3. Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahora, miren, esto para nosotros puede resultar algo intrascendente, ¿sí? Es decir, bueno, no sé por qué lo puso aquí. En realidad no me interesa mucho, porque hasta me cuestan trabajo leer los nombres de estos personajes políticos, de estos gobernadores o tetrarcas. Un tetrarca era un gobernador que tenía a su cargo 4 regiones, por eso eran conocidos como tetrarcas. Pero ¿por qué lo pone aquí Lucas? Tenemos que entender lo siguiente, y entre paréntesis les comento. Bueno, el propósito de Lucas es que los cristianos en ese tiempo, que estaban conociendo el Evangelio y que estaban creciendo en el Evangelio, tuvieran bases firmes de en quién ellos estaban creyendo, es decir, en Jesús. Y estaba como, en la actualidad, estaba como circulando un cierto rumor de que ese Jesús fue solamente un mito, un cuento, una leyenda, que por allí un grupo de judíos se inventó, que eran 12, que se pusieron apóstoles, inventaron una pequeña historia que tenía que ver con un hombre que ni siquiera existió. Y que pudo haberse llamado como otro, y que se mezcló por allí entre leyendas, entre fantasías y entre fábulas. Y el propósito de Lucas es ubicar a un Jesús de carne y hueso histórico. Por eso es la razón que menciona a estos 3 tetrarcas y dónde gobernaban y qué estaban haciendo, y menciona el año. ¿Para qué? Para que la gente supiera que el Jesús del cual él iba a desarrollar su historia, ese Jesús fuera un Jesús histórico. Un Jesús no idealizado, no un Jesús, no una invención de una historia que por allí unas mentes medias ociosas, tratando de meter cierto miedo para que regresaran a Dios, pues se inventaron esa historia. No fue así. Entonces esa es la razón por la que Lucas pone algo que es importante también para nosotros, para ubicarnos. Que el Jesús que usted y yo creemos no fue un Jesús mito, no fue un mito que alguien se inventó. Fue un Jesús de carne y hueso histórico. Ahora, vea conmigo lo que sigue en el siguiente versículo, versículo 2. Vuelve otra vez a mencionar los sumos sacerdotes, pero ahora primero habla de lo político y ahora habla de lo religioso. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que entonces, antes de hablar del ministerio de Jesús, se habla de un personaje, un hombre llamado Juan, un hombre raro en todo, en su vestimenta, porque no vestía como todos los demás, vestía como una especie de piel de camello. Su comida era langostas y miel silvestre, raro, no era lo común de aquel tiempo. Su mensaje también sumamente raro. ¿De dónde venía? Venía del desierto. Versículo 4, y aquí es donde quiero que usted vaya conmigo. Versículo 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá. Observe por favor que después de mencionar todas estas cosas de lo que Juan el Bautista iba predicando, dice: y después de esto, entonces toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué significa esto? Que para ver la salvación de Dios hay algunos pasos previos que yo debo de tomar en cuenta. Que para que pueda mi corazón llegar a ese punto de arrepentimiento, hay algo que yo tengo que reconocer en mi vida. Y aquí lo menciona, y aunque está usando una figura metafórica, pero que está basada en la escritura, este pasaje usted lo puede leer en Isaías capítulo 40. Mire, no pierda aquí, por favor. Vamos para que veamos. Isaías capítulo 40. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Vea por favor. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, unos 700 años antes de que Jesús naciera, se estaba profetizando también la venida de Juan el Bautista y su ministerio o su misión o su labor. Y vea otra vez ahora aquí estas cuatro cosas claras. Versículo 4. 1, todo valle, 44. Todo valle se ha alzado. Luego, bájese todo monte y collado. 3, lo torcido se enderece. Y 4, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová a toda carne. ¿Entienden las cuatro cosas que está pidiendo? ¿Cuál era la labor de Juan el Bautista? Y yo quiero que por favor usted me acompañe en estas cuatro cosas, porque tal vez usted y yo podamos identificarnos o ubicarnos en alguno de estos escenarios. Número 1, valles que tienen que ser rellenados. 2, posiblemente no tengo valles, tengo algunos collados, algunas montañas que tienen que ser rebajadas. O posiblemente hay caminos torcidos que yo tengo que enderezar. O finalmente, aspereza en mi vida que tengo que empezar a suavizar. Y entonces veré la gloria de Dios. Si yo quisiera de alguna manera ponerle esto como parte del trato de Dios para mi vida, creo que esto nos va a poder ayudar. Así que quiero que por favor rápido podamos analizar estas cuatro cosas. Estas cuatro cosas, vuelvo a repetir, en las que quizás alguno de usted o yo mismo también me pueda clasificar y puede estar ahí. Vea, regresa otra vez. Lucas capítulo 4, ¿sale? Lo vimos que está también en Isaías 44, pero nos estamos basando en Lucas 4. Versículo 5. Todo valle tiene que ser llenado. 2, todo monte y collado se tiene que bajar. 3, caminos torcidos o sinuosos, llenos de curvas, tienen que estarse alineando y estar derechos. Y número 3, caminos ásperos tienen que ser allanados. Empecemos por favor con la 1. Voy a leerle el mismo texto en una versión que es una versión que es una crítica textual de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los idiomas griego, hebreo, arameo y griego. Es una versión de dos eruditos, Cantera Iglesias. Son los apellidos de estas dos personas. Escuche por favor, porque estos cuatro cosas los menciona como que un poquito más, con más impacto. Mira, se lo voy a leer. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, rectificad sus sendas. Rectificad sus sendas. O sea, endereza. Tienes que rectificar tu vida, tienes que rectificar hasta este momento. Para y rectifica qué estás haciendo mal o qué has estado haciendo mal. Y le señala las cuatro cosas: que todo barranco
se rellene. Es interesante, todo barranco. Todo barranco tiene que ser rellenado. 2, todo monte y collado se rebaje. 3, que lo tortuoso se enderece. Y 4, los caminos escabrosos se allanen. Los caminos en donde resulta difícil transitar por tanta piedra, por tanto hoyo, y que puedo caerme o sufrir un accidente, tienen que ser allanados. Número 1, la primera cosa que se necesita, la primera cosa que usted y yo vamos a necesitar. Número 1, todo barranco sea llenado. Todo barranco se rellene. La 60, que los valles sean llenados. ¿Qué son los valles? ¿Qué son los valles y depresiones? Quisiera pensar por un momento que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra poca estima, con los valles que ustedes y yo tenemos en nuestra vida, en el que aparentemente hay algo liso, pero hay grandes depresiones en nosotros, grandes situaciones que no hemos podido superar. Y que tarde o temprano eso nos va a impedir que nosotros podamos vivir una vida plena en Dios, una comunión con Dios, por los problemas internos que yo traigo, y esos problemas internos que tienen que ver con esas profundos hoyos, barrancos, depresiones. Leía yo parte de un artículo de la Sociedad de Psiquiatría Americana que hablaba sobre la depresión, pero hablaba precisamente sobre las conductas de la baja estima que mucha gente tiene y a qué le puede conducir. Ahora, no quiero clavarme en eso, pero quiero que escuche lo que decía, lo que dice esta parte. Dice, una baja autoestima puede conducir a la depresión y a otra enfermedad emocional física. También puede conducir al abuso de una promiscuidad sexual y aún al suicidio. Me llamó la atención esta parte de la promiscuidad sexual, porque una persona con una baja autoestima puede caer en una situación así, y explicaba, el autor era un doctor, y decía lo siguiente: muchas personas, y ponía el ejemplo no solamente de hombres, pero ponía el ejemplo de mujeres, diciendo, cuando una mujer tiene una baja estima, que desde pequeña se le han dicho que no sirve para nada, que es un cero a la izquierda, que su estima nunca ha sido llenada, llega un momento en que ella vive creciendo con ese vacío. Y cuando alguien le llama o le dice cosas bonitas para obtener algo a cambio, en este caso sexo, ella percibe como una forma de decir, ¿cómo puedo yo obtener aprecio de una persona? ¿Cómo puedo obtener el tiempo de una persona? Bueno, pues está su cuerpo. Y por eso dice, cae en esa promiscuidad. Y vuelvo a leer, dice que aún al suicidio. Los profundos valles en nuestra vida, sin meternos tanto en lo de psicología, los profundos valles que a muchos nos aquejan. Nos ha costado mucho trabajo en tener una verdadera y sana comunión con Dios. Y cuando nuestra comunión con Dios no es sana, déjeme decirle una cosa, me cuesta mucho trabajo relacionarme con alguien más que está a mi lado. Llámese esposa, llámese hermano, llámese familia o llámese cristiano. Porque si yo no puedo relacionarme con Dios, porque me cuesta trabajo creer que yo soy objeto de su amor, que Dios me ama. Me cuesta trabajo creer que alguien haya dado su vida por mí. Me cuesta trabajo no solo creer que alguien haya dado su vida por mí, me cuesta trabajo creer que alguien pueda confiar en mí y encomendarme que yo haga algo, porque mis limitaciones son más grandes y las veo yo más. Son valles y barrancos que hay en mi vida. Mire, hay una historia muy interesante y usted la sabe. Acompáñeme sin que pierda aquí este pasaje al libro de los Jueces, al capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6. Es la historia de Gedeón. Uno de los jueces que se menciona allí en el libro de los Jueces.
valga la redundancia. Y su nombre es Gedeón. Y este Gedeón era un chico común y corriente, trabajador, le echaba ganas, pero cuando él escucha una misión de Dios, o Dios le visita y le encomienda hacer algo, él tiene un impedimento, un valle que está con un gran hueco y le cuesta trabajo cumplir esa misión. Y él objeta a Dios. Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Observe, por favor, Gedeón, trabajador. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y esta palabra le pega a Gedeón, como que se voltea y dice: ¿what? O sea, ¿a quién le hablas, Dios? Y ve que no hay nadie más. Dice: excuse me, ¿es a mí? Dios le dice: sí, es a ti. Porque dice varón esforzado y valiente. Vea por favor que le costó mucho trabajo a Gedeón escuchar una palabra positiva. Así que entonces vea cómo responde, versículo 6. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? La respuesta de Dios es la siguiente: mirándole Jehová. O sea, como que Dios le dijo: ya te escuché. Pero le ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mire, vea por favor, párale tantito ahí. ¿Con qué voy a salvar al pueblo de Israel? ¿Con qué? Observe por favor lo que el versículo anterior le dice. Ve con qué. Con esta tu fuerza. Mira, Dios nunca nos va a pedir algo que hagamos con cosas que no tenemos. Dios sabe nuestras limitaciones. Dios sabe cuál es la limitación que usted tiene, ya sea física, no sabe hablar, no sé, lo que usted quiera. Así que cuando Dios viene y nos pide algo, no nos va a pedir algo que no está a nuestro alcance. Y Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. O sea, no le dice: mira, ¿sabes qué? Reúne un ejército, yo sé que tú eres capaz de esto, eres guerrero. No, esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Trillando, guardando el trigo. Una gran labor, pues no tan grande. Porque lo único que estaba haciendo era apurarse porque venían los madianitas y si veían trigo o alimento se lo robaban. Entonces Gedeón lo vemos trabajando arduamente y Dios vio eso en él y le dice: esta es tu fuerza, ve y salva al pueblo de Israel. Pero la limitación de Gedeón es como muchos de nosotros tenemos. O sea, ¿qué tengo yo? No tengo dones, no tengo habilidades, no tengo capacidad y nos limitamos nosotros. Y Dios nunca nos va a decir y nos va a pedir que hagamos algo con lo que no tenemos. Así que Dios le dice: ve con esta tu fuerza. No te estoy pidiendo otra cosa. No te estoy pidiendo lo que tú no tienes. ¿Qué tienes? ¿Se acuerda que fue la misma palabra que Dios le dio a Moisés en el desierto? Y le dice: Señor, cuando Moisés le dice: Señor, ¿yo qué voy? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él dice: es una vara, una simple y sencilla vara. La pregunta es: ¿qué tiene usted? No tiene que ser algo extraordinario. No se compare con el que tiene. Porque yo estoy seguro que había otros mejores que Gedeón.
Había otros que tenían cosas, que quizás tenían armamento, que tenían armas, lo que sea. Pero Dios decidió visitar a Gedeón en su limitación. Y entonces cuando él le dice, ve y haz esto, le dice, Señor, ¿quién soy yo? Ahora, vea por favor las dos cosas que Gedeón estaba viendo y que muchas veces son lo que nosotros vemos. Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Recuerden, ve con esta tu fuerza. O sea, ¿con qué? ¿Con lo que tienes? No, pero no es mucho. Eso es mucho para mí. Versículo 15. He aquí. Le dice, responde, por favor, Gedeón. Dice, he aquí que mi familia, ¿qué? Es pobre. Y luego, ¿y yo? ¿Se acuerdan? Ve dos cosas. ¿Cuál fue la limitación que vio Gedeón? Soy pobre. O sea, primero ve su entorno. Y dice, Señor, ¿por qué no te has dado cuenta? Mi familia es pobre. Manasés era una de las tribus quizás más pobres. Imagínese, por favor, que entonces Gedeón y su familia era de los pobres, de los más pobres de los pobres. Y entonces Gedeón lo primero que ve alrededor es su limitación que está en su alrededor, su contexto. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer algo, no solo para Dios, sino hemos dejado de hacer algo para poder salir adelante, para prosperar, porque nuestra limitación es nuestro contexto? Es que mi familia, es que, híjoles, ese menosprecio, mi familia. Y luego le dice, ¿y yo soy qué? El menor. No menciona, o sea, posiblemente Gedeón tenía otros hermanos mejores que él y mayores. Pero Dios en su misericordia, en su soberanía, no desconocía quién era Gedeón, como tampoco Dios desconoce quién es usted y quién soy yo. Y por eso usted y yo estamos aquí. No porque tengamos una gran familia, no porque tengamos grandes dones o grandes habilidades, o no porque seamos los mayores, sino porque en su misericordia Dios nos ha querido llamar. Pero nuestras limitaciones en primer lugar tienen que ver con la de Gedeón. Un contexto, mi familia es pobre. ¿Qué podemos hacer nosotros? A duras penas puedo estudiar, a duras penas y yo tengo que hacer esto. Joder. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de ver la gloria de Dios por los valles, por los huecos que tenemos en nuestra vida? Y vemos más los huecos que a Dios. Vemos más lo que no tenemos que lo que tenemos. Y Gedeón le dice, también soy el menor. Hay otros mejores que yo. Piense por favor un momento en David, el rey de Israel. Cuando Samuel fue a visitar a la familia de David, porque Dios le dijo, ve y ve a visitar, yo te voy a decir quién va a ser el que va a gobernar, o el próximo rey. Llegó a casa de Isaí, el padre de David, y va y le dice a Samuel, mire, yo vine porque Dios me dijo que aquí está el próximo rey. Entonces Isaí le dice, bien, te traigo mis hijos, y le fue trayendo a cada uno de sus hijos. Guapotes, altotes, fuertotes, todos los totes que usted quiera ponerle. Y cada vez que Samuel decía, voy a orar por él, Dios le decía, no, este no. Así que se fue como marimbita, de arriba hacia abajo, no había ninguno. Y se quedó contrariado Samuel y le dijo, Señor, tú me mandaste aquí y aquí no está el rey. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, al padre de David, dice, ¿son todos tus hijos? Y la respuesta de Isaí fue quizás hasta dolosa, con dolor. No, hay uno, pero ese no está aquí. Es pastor de ovejas, no creo que te pueda servir. Está allá cuidando las ovejas. ¿Se acuerdan también que cuando David va y vence al gigante Goliat, David llega con quesos y pan y ve que aparece ese gigante, y entonces se levanta David y quiere pelear, y sale uno de sus hermanos y le dice, ¿qué haces tú aquí? Tú tienes que estar cuidando las ovejas, tú no sirves para esto. Yo creo que esa mentalidad que tenía el hermano de David, se la había sembrado papá.
O sea, sí hay uno, es bueno, pero para cuidar ovejas, nada más. No, no puede dar otra cosa, no da el ancho. Pobrecito, o sea, le compramos unas ovejas para que se entretenga, ¿no? Porque pues no sé, para la guerra no sirve este cuate, ¿sabes? Y Samuel le dice, ve por él, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que no lo vea yo. Y si Dios me dice que él va a ser. La familia, nuestro entorno, nuestras limitaciones. El menor, en realidad el menor era David, pero Dios en su misericordia le plació. Por favor, note, número 1, ¿qué necesito en primer lugar? Llenar los valles en mi vida. Quizás algunos valles están muy ocultos, digo, algunos huecos de esos valles están ocultos. No me gusta demostrar mis carencias. Así que de repente mejor me aíslo, no quiero hablar con nadie. No me gusta demostrar que tengo profundas depresiones emocionales, que tengo profundos huecos, que hay grandes barrancos en mi vida. Y los voy ocultando, aislándome, no hablando, quizás también reaccionando de una forma muy hostil con frecuencia, no sé. Pero la primera cosa que Dios dice para a través de Juan era que los valles tenían que ser llenados. ¿Habrá alguno de los que estamos aquí que tengamos valles con esos huecos? O sea, hacia abajo. Luego viene la contraparte, lo otro. Regrese conmigo a Lucas capítulo 3. La segunda cosa que dice, todo valle se rellene. 2, se bajará todo monte y collado. Aquí es al contrario. Hay quienes tienen una poca estima de sí mismos, pero hay quienes se pasan. Hay quienes se sienten la última Coca-Cola en el desierto. Hay quienes se sienten que son el don o el regalo de Dios, que sin él o sin ella nadie va a poder hacer nada, ¿no? O sea, trabajo de equipo, no, si yo no llego no hacen nada, ¿no? En casa, no, pues si yo no estoy allí nadie hace nada. Y posiblemente sí, posiblemente no, pero a veces los collados, fíjese que aquí me llama la atención, dicen los montes y los collados. Los montes son montañas mucho más altas, son muy visibles, pero los collados pueden ser algunas elevaciones naturales del terreno y pueden ser algunas muy leves, a diferencia de los grandes montes. Pensemos por un momento en nuestra soberbia. Hay quienes son tan soberbios que cuando entran a un lugar jalan el aire de todos y a todos asfixian. Entonces ya me salgo porque yo no aguanto, ¿no? Y quizás hay algún tipo de elevación muy sutil, pero finalmente no es pareja mi vida. Finalmente es una elevación, es un collado. Y que muchos montecitos, muchas montañitas puede hacer el caminar difícil, cansado. ¿Y cuántos tenemos quizás el otro extremo? Las elevaciones en nuestra vida. Nos sentimos que estamos arriba de los demás. Pensamos que somos mejores. Porque tenemos mejores habilidades, crecimos, no sé. ¿Qué tan terrible es esto? O sea, las dos cosas son nocivas, los profundos valles y también los collados. ¿Qué tan nocivo es uno y lo otro? Mire, fíjese por favor, hay dos textos que quiero darle. El Salmo 136, en el versículo 6. Primero se lo quiero leer, por favor, en la Reina Valera. Y después quiero que la vea usted aquí en la pantalla, en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera me gusta también, como dice Salmo 136, versículo 6. Dice, sí, 138, 6. Sí. Dice, porque Jehová es excelso. O sea, diciendo, mira, aquí el grande se llama Dios. Es Jehová. ¿Y él qué hace con el humilde?
lo atiende. O sea, tiene cita a cualquier hora. Pero ¿qué hace con el altivo? Le dice, no puedo atenderte. Mañana. Lo mira de lejos. Ese Dios que ama al hombre y que nos demostró su amor en la cruz del Calvario, entre una de las muchas cosas que detesta es la soberbia. Son los pequeños o grandes montes que hay en mi vida. El sentirme indispensable, el sentirme mejor que los demás. 6 cosas aborrece Jehová, dice la Escritura, y aún 7. Y la primera dice que son los ojos altivos. Nuestros ojos son las ventanas del alma. A veces ni siquiera nos atrevemos a mirar a alguien porque no es digno de nosotros. O nuestra mirada es hacia abajo. O nuestra mirada es ver a los demás como siendo pobrecitos. Cuidado con esto, porque dice en la Biblia que Dios al humilde lo atiende. Dios tiende su mano al humilde, pero al altivo de lejos. No hay cita para él. Al altivo lo mira de lejos. Proverbios, Isaías 57, versículo 15. Este versículo abarca tanto los valles y como las montañas, ¿sí? Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde Dios habita? Mira, Dios puede vivificar a un corazón humilde, pero a un corazón soberbio lo humilla. Usted recordará la historia de Nabucodonosor, ¿sí? Rey emperador de Babilonia. Una tarde, usted lo puede leer allí en el libro de Daniel, una tarde él paseándose por la azotea de su palacio, vio sus reinos. Y esas vio es como un decir, porque ni siquiera podía ver más allá de unas cuantas montañas. Su reino era mucho más grande. Y entonces se pasó y dijo, todo esto es hecho por mi mano. Y se empezó a levantar. Yo lo hice. Yo hice esto, yo el otro. Y dice la Biblia que en ese instante ese hombre perdió la cordura y fue expulsado del palacio y viviendo en el bosque como un animal, literal dice la Biblia, 7 años. Ahí le creció el pelo como un animal, nadie se acordaba de él. Las uñas, y andaba comiendo como cualquier animal. Hasta que dice la Biblia, dice que hasta que un día yo, así lo dice como un testimonio, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y vi al Dios del cielo y vi que Él es realmente el grande. En el momento en que Él alza sus ojos, Él vuelve a su puesto original. Cuidado con nuestras montañas, cuidado con nuestros montes, porque vuelvo a repetir, si bien las depresiones son difíciles, que me cuesta trabajo asimilar y entender que Dios tiene un plan para mí, las montañas no sé si son más nocivas o no, pero también me alejan de los planes de Dios. Número 3, la tercera cosa que yo tengo que empezar a tratar en mi vida. Número 1 dice, los barrancos se rellenen o los valles se rellenen. Número 2, los collados se bajen. O sea, Dios necesita caminar sobre algo llano. La tercera cosa, que también es un problema muy grande, y este problema que tiene que ver con quizás lo más profundo de nosotros. Algunos solemos muy fácilmente ocultar nuestros caminos torcidos. Vea,
Todo valle se rellenará, se bajará todo monte collado. Los caminos torcidos deben ser enderezados. Los caminos torcidos deben ser enderezados. La tercera cosa que necesito hacer en mi vida es hacer realmente un profundo análisis de mi persona, de quién soy yo realmente, pero no solo de quién soy yo, como me veo yo en el espejo, porque yo me puedo engañar. Dice Jeremías que el corazón es engañoso, que nadie puede confiar en él. Mire, por favor, Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y le dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá? Mire, nosotros solemos siempre compararnos con los demás. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, yo suelo compararme que sí soy malo, pero hay otros más malos que yo. Que sí tengo algunas cosas chuecas, pero hay otros que están más chuecos y ellos no les hacen nada a nadie, ¿sí? Y siempre me estoy comparando con ellos para minimizar mi camino torcido. Pero en este salmo le dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo puedo entender los errores de los demás. Yo puedo señalar los errores de fulano, sutano, mengano. Pero cuando me toca a mí, yo sé, bueno, sí, yo estoy también en un proceso. Es más, todos estamos en ese proceso. Y todos fallamos y todos somos pecadores. Pero hay otros más que yo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego le dice, líbrame de los que me son ocultos. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. No, yo no sé en qué momento de nuestra vida nosotros tenemos que hacer un cambio radical. Porque fíjese que dice que los caminos torcidos deben enderezarse. Yo les quiero preguntar, ¿se puede enderezar un camino? No es un hilito. Yo tengo que abandonar ese camino tortuoso y hacer uno recto. Porque yo no puedo agarrar y decir, bueno, aquí borro esta curvita. No, esa curvita seguirá allí. Y luego esta y otra, no. Yo lo que tengo que hacer es abandonar este camino y hacer un camino recto. Deje el hombre impío su camino. Si hay algo en nuestra vida que tenemos que enderezar, mire, es más fácil que usted deseche eso y empiece a hacer lo recto ante los ojos de Dios, que tratar de enderezar. Porque a lo mejor usted quiere convertirse en un ojalatero espiritual de su vida, ¿no? Recibe un golpe y lo que hace es pues, sacarle todo el golpe con martillito y todo eso. Pero para que se vea bonito, le tiene que poner un montón de pasta. Pero el golpe seguirá allí. Mejor cámbiale toda la moldura. Mejor cámbiale el cofre, mejor cámbiale la salpicadera. Porque es que sale más caro, sí. Pero si yo lo aplico a mi vida, me va a salir más caro vivir con mi falsedad de camino. Me va a salir más caro vivir con algo que yo no soy, sabiendo que en realidad solo tengo parchecitos de mi vida. Y que nada más mi vida la he hecho de parches, tapando. Pero los hoyos siguen estando allí. Lo torcido sigue allí. Que no se vea es otra cosa, pero allí está. Así que el camino torcido tiene que ser enderezado, pero la mejor manera de enderezarlo es salta de este camino y empieza a hacer un camino recto. Empieza a hacer un camino que honre y glorifique a Dios. Empieza a hacer un camino del cual no tengas de qué avergonzarte. Y decir, sí, esa era mi vida antes, pero ahora estoy en este camino y estoy haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Me cuesta trabajo? Sí, porque toda mi vida viví haciendo esto.
pero ahora quiero hacer esto otro. Y número 4, fíjese, la cuarta tiene que ver con nuestro carácter y ese carácter tiene que ver con nuestras relaciones. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos deben ser allanados. La palabra áspero se puede traducir como suavizar. Muy bien, déjenme decirles por qué tiene que ver con con la aspereza. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, se hace a Dios mentiroso y Él es un mentiroso. Que de una u otra manera nosotros hemos ofendido con nuestras palabras. Pero de repente nuestra vida se hace tan áspera que cualquiera que se acerca a nosotros es como aquel que compra una tabla y se la lleva a su casa y hace un mueble sin cepillar, sin pasarle el cepillo para quitar esas asperezas. Y puede hacer el mejor mueble, pero tan áspero que no se puede usar. Porque si alguien viene y dice, ay, mira qué bonita veta, y le quiere dar esto, termina astillándose, termina lastimado. Y por muy pequeña la astillita, usted sabe cuánto dolor. Ah, no, está chiquita. Bueno, espérese al otro día. ¿Le ha pasado eso? ¿Le duele? Y que de repente ya se le hinconó y ya se le puso rojo y tiene que ir para que, ahora sí, se la saquen, aunque sea muy chiquita. ¿Cuántas veces nuestra vida es similar? Cuando alguien se acerca a nosotros, termina siendo lastimado o lastimada. Cuando alguien está con nosotros, termina siendo astillada por mi aspereza de carácter, por mi aspereza de expresión. Y termina mal. Y yo puedo jactarme y decir, pues así soy yo. Pero Dios no quiere hacer eso. Dios nunca toma algo para dejarlo igual. Lo que Dios hace es pulirlo. Y muchas veces ese pulir duele, la verdad. Y en algunos de nosotros no solo es pasar el cepillo una vez. A veces tiene que pasarse a tal grado de que se rebaja la tabla para que quede bien lisa. Porque si hay aquí algún carpintero, a veces están encontradas las fibras. Y cuando están encontradas, el mismo carpintero dice, esta no me sirve. Le corta eso porque le cepilla de este y ya se atoró de este lado. No sirve. Y le corta. Y a veces en nuestra vida es eso. Por más que nosotros tenemos que pasarle el cepillo una y otra vez, o Dios pasa el cepillo una y otra vez, finalmente se tendrá que tomar la decisión de cortar esto porque no se puede. Ahora, fíjese algo bien interesante y espero que puedan entendérmelo. Les decía que esto tiene que ver con relaciones. Pero ¿sabe qué? ¿En dónde está Mire, me llamó mucho la atención que en el Nuevo Testamento la aspereza está asociada con una relación muy especial. Esposo-esposa. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego, ¿qué dice? Por favor, quiero escuchar a los varones. A ver, otra vez, maridos. Ajá, porque es mi mujer. Bueno, pues usted es marido de esa mujer que está a su lado. O que no vino, pues, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, no seáis ásperos con ella. Pero tal vez alguno de ustedes pueda levantar su mano y decir, pastor, pero es que usted no conoce a esta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Me saca de quicio. ¿Sí o no? Bueno, interpreto su silencio. Ajá. Es que no la conoce realmente, es canela. Ajá. La que realmente tiene que cambiar es esta, ¿no? Porque yo
O sea, yo nada más me defiendo, ¿no? Ese no es mi problema, usted pregúntese, cámbiese, o sea, échale la bronca a Dios. Lo que sí me llama la atención, que el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: maridos, tratad a las mujeres como a vaso frágil, más frágil, y no seáis ásperos con ella. Y luego dice, para que vuestras oraciones no sean estorbo. Y tal vez me puede decir, no, esta de frágil no tiene nada. Esta es como de esas vajillas eternas, ¿no? De la Royal Prestige. Ajá. Que nomás le ponen lo que sea y ya están. Solo que con un problema, que esa no la puede cambiar. Ajá. Se aguanta con este sartén Royal Prestige, ¿no? ¿Me está entendiendo? Qué interesante que este pasaje, que la expresión aspereza está ligada con esa relación esposo-esposa. ¿Por qué? Porque yo creo que regresa, por favor, a la última parte de Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Recuerda? El corazón de los hijos nunca se va a volver al corazón de los padres mientras los hijos vean que los padres son muy ásperos entre ellos. Así de sencillo. ¿Qué puedo yo aprender? ¿Cómo puedo yo tratar a mi esposa? ¿Cómo puedo yo no ser áspero? No, ¿cómo no puedo yo ser áspero? No vamos a ir a todos estos pasajes, pero si hay aspereza en su vida, hoy yo creo que podemos empezar a cambiar. Quiero rogarles que, mire, póngase en pie tantito. Ya, terminado. Si trae su Biblia, quiero que vea, por favor, Proverbios capítulo 15, por favor. Mire, mucho de la aspereza tiene que ver con nuestras expresiones, con nuestras palabras, ¿sí? Con la forma de nuestro trato a. Y quiero que vea, por favor, el capítulo 15 de Proverbios es muy interesante, porque de los 33 versículos, 8 versículos hablan de la boca. Ajá. Porque nuestra boca puede sanar, puede quebrantar, puede herir, y es lo que más daña. Dice Santiago que nuestra lengua es como un fuego que enciende un gran bosque. Mire, Proverbios 15. Nada más no vamos a leer todo el capítulo, nada más voy a leerles algunos versículos. Versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Se ha visto que se ha dado cuenta que cuando está discutiendo póngale su esposa, su esposo, lo que sea, si usted sube la voz, ¿qué hace el otro? La sube más. Ahora, ¿sabe por qué gritamos? Si yo a usted le tuviera aquí enfrente, yo no tendría que gritarle hablando, ¿verdad? Pero si yo lo tengo hasta allá y no tengo micrófono, ¿qué tendría yo que hacer? Le grito. ¿Por qué yo le grito a mi esposa? Porque estamos lejos uno de los otros. Porque no está cerca de mí, o yo no estoy cerca de ella. Mi lejanía puede hacerse más lejana cuando yo trato ásperamente. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Si usted quisiera ponerle una palabra mexicana, póngasela aquí, pero no me la diga, ¿sale? Guárdesela. La boca de los necios hablará sandeces. Versículo 3, 4. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuántas veces he hablado y he dejado un corazón quebrantado? Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
Versículo 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Versículo 28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Has escuchado esta frase? Piensa para hablar y no hables para pensar. ¿Sí entiende esa frase? ¿Cuántas veces hablamos y dejamos pensando a la gente? ¿Qué me quiso decir? Y aunque usted después se disculpe y diga, no, yo no te quise decir eso, no fue mi intención. Bueno, yo quiero decirle que la Biblia dice que cuando hable, usted hable con intención. Y la intención es esparcir sabiduría. El corazón del justo piensa primero para responder, pero la boca de los impíos la abre porque no tiene un candadito. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. La buena nueva. ¿Cuántas noticias buenas nos sentamos y platicamos? De cosas malas podemos hablar mucho, no, y pasar mucho tiempo. Pero de cosas buenas en casa podemos hablar. 4 cosas que venía predicando Juan el Bautista y que era la encomienda de Isaías. 1, los valles se rellenen. 2, los montes se rebajen. 3, los caminos torcidos enderécenlos. Y 4, los caminos ásperos o escabrosos, también se puede traducir. Esos caminos en donde piedra y resulta cansado. Y tanta piedra en un momento dado no solo es cansado, lastima y se va a caer. Cierre un momento sus ojos. A través de este canto quiero que usted le diga: quebranta mi corazón, tómalo, haz algo nuevo en mi vida.